Ok, acá me están pidiendo determinar el criterio de la función inversa de esta cuadrática. Me dice que tengo que realizar la gráfica de f, la inversa. Esas las vamos a ver en GeoGebra, no nos vamos a desgastar mucho haciendo las gráficas. Y la función identidad para que vean el detalle. Además acá en realidad el ejercicio no lo dice, pero vamos a redefinir esta función para que posea inversa. Redefina la función f para que posea inversa. Y es que, ¿qué es lo que está pasando? Vean, si yo pienso que f es una función que va de R en R, hay un pequeño problema. De hecho, dos problemas. Si yo me fijo a ver si esta función es eh, inyectiva, entonces hago una recta horizontal y la voy pasando sobre la función, me doy cuenta que en todo lado tienen problemas. O sea, esta recta toca dos veces a la función. Por lo tanto, esa función no es inyectiva. En estos, en un montón de puntos se cumple que dos x distintas dan el mismo y. Entonces, esta función, así como está, no es inyectiva. Pero además, si yo defino que el codominio es R, tampoco es sobreyectiva, porque hay elementos de Y que no estoy utilizando. Todo lo que está de 10 para arriba no está siendo utilizado. Entonces el ámbito no es lo mismo que el codominio. Y ahí tenemos un problema. O sea, en realidad esta función tenemos dos problemas por ahí serios, ¿verdad? O sea, no cumple las dos cosas. No es ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, bueno, por aquí me están diciendo que trate de redefinir la función para que sí posea inversa. O sea que yo voy a buscar una parte de esa función que sí sea invertible. Y voy a trabajar con esa parte. Entonces, ¿cuál sería una parte que sí sea eh, biyectiva? Voy a coger del vértice hacia abajo y yo voy a decidir si quiero la parte derecha o si quiero la parte izquierda. ¿Ok? Puede ser este lado, puede ser este lado. Usualmente es como más fácil la parte derecha, entonces voy a hacerlo del lado izquierdo. ¿Ok? Más difícil, más interesante. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo, no, no voy a trabajar con este dominio y este codominio, sino que yo voy a redefinir la función para que vaya de menos infinito a 4 y ese va a ser su dominio, 4 incluido. Y en Y voy a trabajar de 10 hacia abajo, o sea, de menos infinito hasta el 10. Si yo redefino esta función de esta forma, o sea, solamente me estoy fijando en la parte que está en el cuadro rojo, pero ahí esta función sigue aquí infinitamente. Si solamente me estoy fijando en este cuadro, ahí la función sí es biyectiva, porque la recta horizontal solamente queda dentro de lo rojo, la recta horizontal solo toca una vez a la función, y todos los y's que están dentro de este cuadro sí están siendo utilizados. Entonces yo una función que no sea biyectiva podría redefinirla en un cuadro donde sí sea biyectiva. Usualmente buscamos cuadros lo más grandes posibles. Y ahora sí puedo trabajar con la función para buscar su inversa. Entonces vean cómo es el trabajo en una cuadrática. Si yo tengo que la función es menos x al cuadrado más 8x menos 6. Yo digo, esta es y, ¿verdad? Y es igual a menos x cuadrado más 8x menos 6. Y entonces intercambio las y con las x, o sea, ahora en vez de las y es x, aquí la x cambia por y. Y tengo que despejar la y. Hay un par de maneras de cómo despejar esa y. Hay un par de formas. Una es utilizando completación de cuadrados.
que esa es de pronto una de las que más me gusta a mí. Otra es tratando esto como si fuera una ecuación. Entonces voy a empezar con completación de cuadrados. Lo primero que voy a hacer para hacer la completación fácil es quitar este menos. O sea que voy a sacar un menos a factor común de este lado. Me cambia los signos de los tres términos y lo paso del lado derecho. Y aquí voy a hacer la completación de cuadrados. Entonces recordemos cuál era la idea de la completación de cuadrados. Yo voy a coger las y's, le voy a sumar algo, le voy a restar lo mismo. Y lo que quiero es que estos tres se me conviertan en algo al cuadrado. ¿Okay? Estos tres de acá. Todo el resto se va a mantener igual. ¿Okay? Y entonces estos tres se me tienen que convertir en algo al cuadrado. Para la fórmula notable, este va a ser el signo que me interesa. Dice que el primero al cuadrado me tiene que dar y cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula notable. Primero al cuadrado me tiene que dar y cuadrado, tiene que ser y. 2 por 1 por el número de aquí me tiene que dar 8. O sea, 2 por 1 es 2. 2 por quién me da 8 por 4. Y la fórmula notable me dice aquí que es el segundo al cuadrado. O sea que lo que tenía que sumar y restar era un 16. Y así hice la completación de cuadrados. De aquí lo que hago es despejar la y. Entonces digo, esto es menos x es igual a y menos 4 al cuadrado menos 10. El 10 pasa a sumar. 10 menos x es y menos 4 al cuadrado. Saco raíz y ojo aquí porque cuando saco raíz sale más menos raíz. Ya en varias ocasiones he explicado por qué sucede eso. Y paso al 4 a sumar. ¿Ok? Ahora, el problema es que tengo dos opciones para mi función inversa. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos opciones necesito? La respuesta es muy fácil. Yo estoy trabajando antes del 4 o después del 4. Estoy trabajando, mi cuadro lo dice, antes del 4. Entonces al 4 le tengo que sumar algo o le tengo que restar algo para que me dé menos que 4. Le tengo que restar. La raíz siempre da cosas positivas. Entonces a 4 le tengo que restar para que me dé antes de 4. Si yo agarro el más, estoy cogiendo la parte del lado derecho. ¿Okay? Entonces estoy diciendo que mi función inversa va a tener criterio 4 menos la raíz de 10 menos x. Donde esa función inversa va a tener como dominio esto al revés. El dominio va a ser de menos infinito hasta 10 y mi codominio va a ser de menos infinito a 4. Voy a mostrarles la gráfica primero y ahorita les voy a decir la otra forma en que pueden encontrar esa ecuación. Entonces, originalmente era menos x al cuadrado más 8x menos 6. Menos x al cuadrado más 8x menos 6. Voy a cambiar aquí la función y voy a decir entonces que es menos x al cuadrado más 8x menos 6. Esa es la cuadrática con la que estamos trabajando. Y no estamos trabajando con toda esa cuadrática, estamos trabajando con el lado izquierdo. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Nuestra inversa nos está quedando 4 menos la raíz, y me parece que aquí se escribe como SQRT, de 10 menos X. Vamos a ver si la acepta. Ajá, si la aceptó. Voy a hacer esto un poco más grande para verlo mejor. Aquí está la función. Yo estoy trabajando solo con el lado izquierdo de la función.
y aquí está la inversa de esa función. Vean otra vez que la identidad está funcionando como eh, como una, como un espejo de la función. O sea que cada punto de la cuadrática corresponde a un punto de este lado a la misma distancia de esa línea. ¿Okay? Y termina en el vértice, que es donde está, digamos, este puntito de acá. Eventualmente vamos a ver si me acuerdo cómo es esto. Creo que le puedo poner a esta función un sí. Si x es más pequeño que 4, grafica esta función. Vamos a ver si funciona. Sí, sí me lo logró hacer. Aquí está nada más la parte con la que estamos trabajando y aquí está la inversa y ahí está la identidad y yo creo que aquí sí se ve mejor, ¿verdad? La idea del espejo de una función con la otra. Ok. ¿De qué otra forma pudimos haber encontrado esa función inversa? A alguna otra gente le gusta más esta otra manera de hacerlo. Es cuestión de gustos, ¿ok? Entonces ustedes en realidad, como prefieran hacerlo, yo no tengo ningún problema que lo hagan de una forma o de la otra. Profe, Sí, una pregunta. claro. ¿Por qué cuando ya, en la parte de abajo, cuando ya tenemos despejada la Y, Ujú. por qué es que se elige trabajar con el menos? Sí, vos vienes al cuadro que definiste Ujú. y vas a decir, yo estoy trabajando antes del 4, que es el caso, o después del 4. Bueno, en este caso yo estoy trabajando antes del 4. Quiere Ujú. decir que yo necesito que en mi inversa esto me dé más pequeño que 4. Recuerda que las Ok. x de la original van a ser las y de la inversa. Entonces yo Ujú. necesito que me dé menos que 4. ¿Cómo hago eso? A 4 le tengo que restar. La raíz siempre es algo positivo, entonces le tengo que restar eso para que me dé más pequeño que 4. Si hubiera trabajado después del 4, entonces hubiera escogido el más. Ujú. Ok, gracias. Pura vida, con gusto. La otra forma para resolver esto es, una vez que yo tengo esto, puedo hacerlo aquí antes, en realidad, cuando estoy trabajando en esta, pero creo que me queda más fácil aquí. Vean que esto es y cuadrado menos 8y. Si el x lo paso a sumar, me queda más 6 más x igual a 0. O sea, estoy pasando todo de un solo lado. Y voy a pensar que lo que yo tengo que resolver aquí es en y. O sea, yo tengo que despejar la y. Y yo conozco la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, donde en la fórmula general el que acompaña al y cuadrado es el a, el que acompaña al que no está al cuadrado es la b, y el que está sin y es la c. Entonces esta variable la meto dentro de la c y aplico fórmula general. Y digo, bueno, y va a ser menos b más menos la raíz del discriminante, que es b cuadrado, menos 4 por el a, por el c, dividido entre 2 por el a, que es 2. O sea que y va a ser 8 medios, voy a separar este 2 aquí y aquí, más menos la raíz de 64 menos 6 por 4, que es 24, menos 4x. Esto dividido entre 2. Y vale 8 dividido entre 2 es 4, más menos. A 64 le quito 24, me da 40. Pero dentro de esa raíz hay un 4 a factor común y raíz de 4 es 2. Entonces el 4 que está o que tenemos en factor común, yo lo puedo sacar de la raíz como un 2. Saqué el 4, entonces me quedó un 10 y una x y los 12 se cancelaron y me quedó exactamente igual. ¿Okay? Entonces cualquiera de las dos formas, ya sea completación de cuadrados o fórmula general, pasando todo de un solo lado y pensando que la x se mete dentro de la constante, cualquiera de las dos formas da exactamente igual.
de la misma forma, o sea, al final yo tengo que escoger entre el más y el menos. Entonces es lo mismo, yo pregunto, ¿estoy antes del 4 o después del 4? Estoy antes del 4. Es decir, que al 4 tengo que restarle para estar antes del 4. ¿Ok? Y ya tengo la función inversa. Aquí también, no sé si comprobarlo, pero aquí no está tan directo. Aquí también se cumple que f o f inversa de x tiene que dar x. O sea, en todas funciones con su inversa cumple esa propiedad. Entonces aquí igual, si ustedes agarran, vamos a ver si en un par de minutos vamos a ver si lo hacemos. Si yo agarro y meto dentro de la función la inversa, que es 4 menos la raíz de 10 menos x, me debería dar x. Profe, Sí, ¿puede correr el chat, porfa? sí, de hecho, mejor lo quito. Ahí, Gracias. puro bien. Ok, entonces, si meto dentro de la función original esta expresión, me debería dar x. Y vamos a ver si funciona. Voy a meter dentro de f, por aquí tengo f, aquí arribita, la dejé ahí para poderla ver. Voy a cambiar las x por 4 menos la raíz de 10 menos x. Eso es menos 4 menos la raíz de 10 menos x al cuadrado más 8 por 4 menos la raíz de 10 menos x menos 6. Okay. Otra vez estoy metiendo dentro de la función f, estoy cambiando esta x por todo esto. Entonces esta x y esta x las tengo que cambiar por esta expresión. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Ahora sí, vamos a simplificar eso y me debería dar x. Entonces yo digo, esto es menos, fórmula notable, primero al cuadrado, 16, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, me quita la raíz, más 8 por 4, 32, menos 8 por la raíz de 10 menos x, menos 6. Y aquí puse un paréntesis que nunca lo cerré, esto cierra acá, perdón, donde termino la fórmula notable. Entonces distribuyo este menos, me queda menos 16 más 8s la raíz de 10 menos x, menos 10 más x, más 32, menos 8s la raíz de 10 menos x, menos 6. Empiezo a cancelar cosas. El 8 raíz de 10 menos x se va con el 8 raíz de 10 menos x. Este menos 10, eso es menos 16, ¿verdad? Menos 10, menos 16. Y menos 16 menos 32 se cancela con el 32. Y me quedó esta x de aquí. ¿Ok? Funciona perfectamente. Y esto siempre se cumple. Igual si lo hacen al revés, o sea, ustedes pueden, ese sí queda, digamos, como para que ustedes lo hagan por su cuenta, para que lo hagan en su casa, hacerlo al revés. Eso también debería dar X. Y lo pueden comprobar igual, ¿verdad? Eso siempre funciona. Entonces, bueno, lo importante acá es recalcar que si una función no es biyectiva, de pronto yo sí la puedo redefinir en una parte donde sí sea biyectiva. Eso nos va a pasar en algunas de las funciones con las que vamos a trabajar más adelante. Entonces vamos a tener que redefinirlas para que sí tengan inversa. ¿Ok? Y una vez que uno la redefine, entonces ya ahora sí puede encontrar cuál es el criterio y decir cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función inversa. El procedimiento como tal para encontrar la inversa, vean que no es difícil, es nada más cambiar las x y las y despejar la y para encontrar la inversa. Digo cambiar las x con las y porque rápidamente uno ve que eso es más o menos lo que sucede, pero habíamos justificado que en realidad lo que estoy haciendo es que evalúo f en y lo igualo a x. ¿Verdad? Eso es lo que me dice la definición que vimos arriba de función inversa. Ahora voy a subir ahí un toquecín. Dijimos que por acá
la definición era que la inversa de x es y si f evaluado en y da x. Entonces más o menos este es el proceso que estamos haciendo. F lo evalúo en y, es como que cambiara las x por y, y lo igualo a x, es como si hubiera cambiado la y por la x. ¿Verdad? En el fondo estoy haciendo esto, pero para pensarlo más fácil es como intercambiar las x con las y. Y despejo la y. Una vez que despeje la y, voy a encontrar quién es f inversa. Ese es el procedimiento. Entonces, en este ejemplo, como dijimos, intercambié x con y despejé la y. ¿Verdad? Y esa fue la expresión de mi inversa. Cuando tengo que redefinir, es decir, cuando tengo que tomar un pedazo de la función, usualmente va a pasar esto que me quedan opciones, aquí me queda un más menos. Entonces yo tengo que ver cuál de los dos es para que cumpla el dominio y el codominio de esa inversa. ¿Verdad? Véanlo aquí. El codominio de mi función, o sea, mi función solo me puede devolver cosas más pequeñas que 4. Como solo me puede devolver cosas más pequeñas que 4, entonces a 4 le tengo que restar para que me dé cosas más pequeñas. Ahora, aquí resto los números que me devuelve la raíz, que la raíz solo devuelve positivos. ¿Okay? Y así sé si es el más o es el menos. Y lo otro era que gráficamente la función identidad funciona como como un espejo, ¿verdad? Es un eje de simetría, ¿verdad? Para esa función, ¿verdad? O sea, lo que veo de este lado se refleja de este lado. Y bueno, ese es, digamos, este ejemplo, con eso lo terminaríamos.